Bien. Bueno, la propuesta hoy es ver sobre el libro de Hechos. Nos quedaron algunos capítulos de allá de Éxodo, pero sí podemos dar inicio al libro de Hechos. Bueno, como ustedes sabrán ahí, el libro de Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas. O sea, es como una carta que envía eh, a Teófilo. ¿Y qué características tiene? Que, bueno, ustedes lo sabrán, ¿sí? Lucas era esclavo y por eso era médico, ¿sí? No sé si ese dato lo tenían, ¿sí? Los médicos en realidad eran siervos, eran esclavos. No se sabe quién era este Teófilo al cual le escribía. Entonces hay conjeturas, pero en realidad a ciencia cierta no se sabe a quién es. Pero sí lo que tiene es que va relatando los hechos, va relatando, bueno, ahí lo dice el nombre, pero va relatando lo que va aconteciendo. Bueno, y de todo eso que va relatando, entonces acá vamos a marcar algunas cosas que nos interesan. Y vamos con el tema de las preguntas. No sé si las tienen ahí a mano las preguntas, pero la idea es trabajar sobre ellas. Yo igual las voy a ir leyendo, porque la primera de las preguntas, lo que vamos a ir es desarrollar esas preguntas, eh, está en Hechos capítulo 1, versículo 4. Entonces, si ahí tienen la Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 4, y habla de lo que es la promesa del Padre. Probablemente ustedes escucharon qué es la promesa del Padre. Bueno, ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Qué encontraron? Eh, El bautismo del Espíritu Santo. Ajá, bien. Sí. Bueno, y ahí tenemos algunos pasajes, por eso le decía el tema de la Biblia. Lucas 24:49. ¿Lo tienen por ahí? Lucas 24:49. Y Aldo, si podés buscar Juan 14:16. Bien. Bueno, Gloria, creo que habías buscado Lucas, ¿no? Sí, sí tengo, en la NBI. Sí, sí. Dice, ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Bien. Ahí empezó Jesús a anunciar, en realidad ya lo venía haciendo, como que el Padre había prometido algo. ¿En dónde está escrito? ¿Ustedes lo identifican? ¿Dónde está escrito lo que Jesús decía ahí? Porque él dice, la promesa de mi Padre. Pero ¿cuándo había sido dada la promesa? Con el profeta Joel. Con el profeta Joel. ¿Sí? Muy bien. Bueno, en Juan 14:16 también hace alusión Jesús a esta promesa. ¿Lo tenés ahí, Aldo? Amén. Juan 14:16 dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. Muy bien. Y después, por último, para cerrar ahí esa pregunta, tenemos Hechos 2. Vos, Marta, tenés Hechos Sí, 2, 38 y 39. ahí lo busco. Hechos 2. Acá está. Hechos 2, 38 y 39. Dice 38. Arrepiéntense y bautícense, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiera llamar. Bien. Y ahí estamos como, bueno, acá en la Reina Valera dice, para todos los que están lejos. Y ahí creo que es la NBI esa, para todos los Sí, Sí, extranjeros. Bien. extranjeros. acá tengo la No, está Reina bien, ¿eh? Valera. Simplemente ahí quería marcar que, bueno, que resaltar que el que viniera el Espíritu Santo
sobre toda carne, sobre todo ser humano, era una promesa que Dios ya venía anunciando. Bueno, y lo que hace posible Jesús es que a partir de su resurrección, muerte y resurrección, entonces Él envía esa promesa, la promesa del Padre. Y acá Pedro dice que esa promesa es para todos, tanto para los judíos, tanto como para nosotros, que seríamos los extranjeros o los que están lejos. ¿Mm? Los que están lejos en ese caso, porque los que estaban cerca eran el pueblo judío. Muy bien. Bueno, entonces ahí la promesa, cerramos la idea, es la venida del Espíritu Santo. Esa promesa que ya estaba anunciada desde el libro de Joel, como dijo Aldo, y que se da cumplimiento entonces al inicio del libro de Hechos. Muy bien. Ahí teníamos una segunda pregunta que está referida al capítulo 2 del libro de Hechos. Y pregunta, ¿por qué había una multitud en ese momento en Jerusalén? Yo puse, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Bien. Entonces, ¿Eh? ¿por qué sería? Porque era la fiesta del Pentecostés. Porque era la Porque fiesta era de la Pentecostés. fiesta de Pentecostés. Bueno, Claro. ahí hay que tener presente que las fiestas dadas por Dios, que las podemos leer allá en el libro de Levítico, Levítico 23, ¿sí? Entonces ahí aparece el tema de las fiestas. Y las fiestas que tienen que ver con la cosecha, que tienen que ver con las lunas, es toda una representación profética, ¿sí? Cada una de las fiestas está representando algo. En este caso, la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Pentecostés, que significa 50 días luego de la Pascua. Eso es lo que estaba pasando. Entonces, aquí han pasado 50 días desde la muerte de Jesús y viene la fiesta de Pentecostés. Habían tres celebraciones a las cuales los judíos estaban obligados a ir a Jerusalén. Tenían que subir a Jerusalén. Recuerden la idea de subir no tiene que ver con el norte y el sur, sino que tiene que ver de manera geográfica. Por eso vamos a leer muchas veces, subieron a Jerusalén, porque es un lugar más alto geográficamente. Bueno. Eh, Hechos, como lo leyó recién Marta, Hechos capítulo 2, versículo 1, lo que dice que es la fiesta de las semanas, las fiestas de la primicia, es decir, los primeros frutos de la cosecha. ¿Y quiénes Así son es. acá los primeros frutos de esta cosecha? ¿Qué opinan? En este caso, bueno, fueron los que estaban, los 120 que estaban reunidos, pero también pasamos a ser representados nosotros, ¿no? Así es. Aquellos que se convirtieron con la predicación de Pedro, allí entonces empiezan los primeros frutos de la iglesia. Es decir, los primeros convertidos, los primeros que pasaron de muerte a vida. Se considera que en este momento que estamos leyendo es que nace la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia primitiva, acá está naciendo la iglesia. Eh, Vámonos un poquito ahí a Levítico, capítulo 23. Ahí es donde aparece la fiesta. Levítico 23, versículos 15 y 16. A ver quién lo puede leer. 23. ¿23 cuánto? 23, versículos 15 y 16. Lo leo en la Reina Valera. Bueno, Tengo aquí. 15 y 16. Dice 23. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de las ofrendas, tan chiquito, mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta que el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. así es. Bueno, entonces ahí es cuando, ¿por qué leemos Levítico? Porque ahí es donde Dios establece las fiestas. Recuerden que
acá estamos en Éxodo, Levítico, donde Dios está estableciendo cuál era la norma, la manera de desenvolverse a partir de todos los años siguientes para el pueblo de Dios. ¿Tienen presente ustedes cuáles eran esas 3 fiestas obligatorias que yo nombraba recién? La fiesta de las Pascuas, Sí, la fiesta de Pentecostés así es. y la fiesta de la expiación, o sea, Yom Kippur, ¿puede ser? No, no era esa. No. Bueno, me falta esa entonces. No sé si, Gloria, las tenés presentes, ¿cuáles eran las fiestas? No me acuerdo, no me acuerdo. Sé que la Pascua, Pentecostés y la otra, La de los no. tabernáculos. Ah, Ah, el ah, tabernáculo. bueno, Bueno, La sí. fiesta de los ya sabíamos. tabernáculos. Ah, no, no, Claro, esas son las 3 fiestas, salió. Bien, esas son las 3 fiestas obligatorias que tenía el pueblo. Y eso por ahí está, es importante leerlo, porque cuando uno lee los evangelios, entonces, por ahí más que nada el evangelio de Juan, marca mucho el tema de las fiestas. A ver, por ejemplo, ahora recuerdo cuando en Juan, no, no es necesario buscarlo, pero en Juan capítulo 6, cuando aparece la alimentación de los 5.000, entonces, aunque eso sucede al norte, sucede en Galilea, Juan aclara, se acercaba el día de la fiesta de la Pascua, se acercaba la Pascua, así dice. Es como que marca un hecho trascendente. Y después, en Juan capítulo 7, también, cuando aparece el anuncio que Jesús se pone en pie en las fiestas justamente de los tabernáculos y dicen, vengan a mí y beban todo aquel que bebe de mí, ¿sí? De su interior correrán ríos de agua viva. Bueno, justamente ahí otra vez Juan habla que está en la fiesta de los tabernáculos. Si lo nombra es porque son hechos importantes. Si no, no lo diría. O sea que son hechos importantes incluso para nosotros que no somos judíos. Muy bien. Esas son las 3 fiestas. Ahí leímos en Levítico de qué se trataba. Y cerrando entonces la idea, es que nace la iglesia porque justamente es el primer fruto de las almas que son redimidas. Allí, ese día se considera que nace la iglesia de Cristo. Muy bien. Vamos a la 3. La pregunta 3 está referida al libro, perdón, al capítulo 4 de Hechos, que dice, ¿cuál fue la reacción de Pedro y Juan al ser intimidados por el Sanedrín? Ahí recordemos un poquito la historia, que como había sido sanado un hombre que era cojo, entonces se armó, ¿sí? Se generó un gran tumulto de gente y los mandaron a llamar a Pedro y a Juan. Los mandó a llamar el Sanedrín, es decir, este grupo donde estaba el sumo sacerdote. Y entonces no es que ahí los azotan, pero sí les prohíben hablar de Cristo Jesús. Muy bien. La respuesta la tenemos en el capítulo 4. ¿Qué fue lo que encontraron o sea, cuál fue la reacción de Pedro y Juan ante esta intimidación que hicieron? ¿Qué tenían? Ya sea si la escribieron o si lo quieren leer ahí desde la Biblia. Hechos 4:20. Yo, bueno, puse la reacción de Pedro y Juan al ser intimidados. Bueno, ellos fueron llenos, o sea, al ser llenos del Espíritu Santo, le predicaban en el Sanedrín cómo hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa fue para mí la primera reacción, ¿no? Como explicándole después de una larga prédica, ¿no? Pero sobre todo el poder que hay en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese fue lo que... Bien. No sé si tenían algo diferente o algo más. yo no, yo llegué hasta las 2 nada más, no pude hacer las tareas, perdón. Bien. Tienen muchas Pero, tareas oh, entre no el lunes y el llego. martes, Gloria. Eh, No, yo puse lo mismo, pero puse, puse
hacer Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y les predicaba con gozo el nombre de Jesús a todos. Eso puse. Bien. Bueno, Yo leyendo acá en Hechos 4, bueno, después de que ellos fueron encarcelados y demás, ellos dicen, ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Es como que ellos veían los milagros y que lo hacían en el nombre de Jesús, así todo, los perseguían. Entonces ellos manifestaban esto, de que ellos obedecían a Jesús porque habían estado con Él y hacían todo en nombre de Jesús. Y que ellos ya conocían esto, pero bueno, lo dejaban ahí como de tarea para ellos. bien, bien, ¿sí? O sea, bien. Y si nos extendemos un poquito hacia lo que ocurre cuando ellos dejan al Sanedrín, entonces ellos regresan a sus hermanos. Cuando dice en el versículo 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Bueno, y esto lo tomamos para nosotros. ¿Por qué? Porque acá nos da la forma justamente en la iglesia primitiva, cuál es el comportamiento. Muchas veces oramos, muchas veces deseamos poder vivir la intensidad en la cual se vivía en ese momento. Y hay que tener presente que hay ciertas características que hoy no las podemos repetir. O sea, sí la intensidad y la manifestación del Espíritu Santo, eso sí, pero ya vamos a avanzar un poquito más en los capítulos y había cierto contexto cultural, histórico, que hay que tenerlo presente, que hoy nosotros no lo tenemos. O sea, nosotros no estamos bajo el yugo de Roma. Podemos pensar, bueno, desde lo económico o algo así, pero no es lo mismo que lo que estaban viviendo ellos. ¿Mm? Ni tampoco, por ejemplo, en Argentina, somos perseguidos los cristianos como comenzaron a ser perseguidos ellos. Entonces, ese contexto, hay ciertas cosas que pasan ahí, que relata el libro de Hechos, que nosotros tenemos que tenerlas presentes, que están dadas en un contexto en el cual está dada la palabra de Dios. Bueno, lo que me llamó a mí acá la atención es que ellos no se levantaron contra el Sanedrín, no se levantaron contra los sacerdotes, es decir, no desearon mal alguno sobre ellos. No es que dijeron como que estos sacerdotes son instrumento del diablo y ahora nos tenemos que levantar contra ellos. No fue esa la oración. La oración que leemos del versículo 23 al 31 dice, versículo 29, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. No sé si tienen otra versión, si tienen la NBI o la que tengan. ¿Qué dice el versículo 29? A causa de nuevo. Dice, ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Así es. Esa palabra de nuevo a mí me llamó mucho la atención, que aparece acá en la Reina Valera, e incluso en el versículo 30 dice, mientras nos concedes el denuedo para hablar tu palabra, mientras, es decir, al mismo tiempo, nosotros te pedimos que extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Mm? La otra vez, las semanas pasadas, notábamos cómo extiendes tu mano, sabemos que Dios es espíritu, entonces es una representación que el poder del Espíritu Santo haga sanidades, que el poder del Espíritu Santo haga señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Eso es lo que los discípulos pedían que ocurriera mientras ellos eran capacitados con este denuedo. Versículo 31. Cuando hubieron orado, terminó la oración, el lugar en que estaban congregados, es decir, una oración y una respuesta inmediata de parte de Dios. El lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo
Y esto es algo importante, porque la llenura del Espíritu Santo, vieron que dice en otros pasajes, sed llenos del Espíritu Santo, porque no es un hecho único, no es que cuando me convertí fui lleno del Espíritu Santo y después he de vivir pensando qué lindo momento ese en el cual fui lleno del Espíritu Santo, sino que en estos capítulos que hemos leído recién, del 1 al 4, aparece que las mismas personas, tanto Pedro como Juan, eran llenos del Espíritu Santo. Era como que venía el Espíritu Santo de nuevo y los llenaba. No sé si se vaciaban, no sé si de alguna manera ellos de vuelta eran llenos del Espíritu Santo. Y termina, en la versión Reina Valera, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Alguna vez lo compartimos? Creo que ustedes lo han escuchado, que lo que es dones espirituales, es decir, los dones con los cuales el Señor nos capacita para llevar adelante el ministerio, en realidad son más de los 26 o 27 que se describen, ¿sí? Que se describen en Corintios, que se describen en Romanos, encontramos más. No necesariamente nos tenemos que ajustar a que son ellos, no es la Biblia lo que enseña como que son los que están escritos, explícitos. Acá hay uno, por ejemplo, el tema del denuedo. El denuedo es un regalo, es decir, una forma en la cual el Señor nos capacita para su ministerio. Recuerden que el tema de los dones no tiene que ver para llenarme a mí mismo, tiene que ver para llevar adelante la obra de Dios. Amén. Denuedo. Denuedo es una palabra que en el griego, acá les comparto qué significa. Como lo decía Gloria en la otra versión, es la osadía para hablar, es una expresión sin reserva, libertad de palabra, con franqueza, con un valor entusiasta. Es lo opuesto a la cobardía, eso es el denuedo. Es lo opuesto a ser tímido o a tener temor. Pedro y Juan, cuando hablaban, ellos lo hacían con denuedo. No eran así como apocados o como hablando así para adentro, solemos decir nosotros. No, no, Mm. era justamente al revés. Bueno, y aquí me gustó la definición esta, porque lo nombra como un don. Es decir, es un don de Dios, es un don divino. Si es un don, no es algo que yo adquiero, ya sea por estudio, por práctica, por elocuencia, no lo hago por ese motivo. Es algo que Dios da a sus discípulos para llevar adelante su obra. Bueno, entonces, si hay algo que nosotros podemos pedir, entre todos los dones que el Señor da, es predicar con denuedo. Esa sería entonces la otra partecita que ahí ustedes habían iniciado en la respuesta. Muy bien. ¿Comentarios? ¿Algo de esto que hemos dicho? ¿Algo que por ahí yo no dije y ustedes por ahí ya les llamó la atención? Sí, a mí me llamó la atención que Esteban predicó con denuedo, ¿no? Ajá. Antes de que lo apedraran. Dijo todo, le contó toda la historia. Bien, bien. Se está anticipando, Denuedo. Marta, ¿eh? Se está anticipando. Sí, digo, pero hablando por lo denuedo. Bien, bueno. ¿Cómo estaban capacitados entonces ellos con ese denuedo para predicar? Muy bien. Eso sería entonces la pregunta número 3. Pregunta número 4. Y esta pregunta es un poco controversial, o el tema es controversial. Habla de Ananías y Zafira. ¿Sí? Ustedes ya conocen la historia de Ananías y de Zafira, pero ahí es concreta la pregunta. Versículo 5:9, ahí está la respuesta. ¿Sí? Hechos 5:9. ¿Cuál fue el pecado de Ananías y Zafira? ¿Qué pusieron? Que mintieron al Espíritu Santo. ¿Cómo? Engaño. No es mentir Sí. justamente la palabra. Claro, no, es engañar. Engañado. Y, O sea, ellos estaban engañados por Satanás, dice. y Pedro Mintieron tiene al otra palabra. no sé. Sí, en realidad es para poner a prueba al Espíritu Santo. Así es. Lo pusieron a Gracias. prueba. Así. Esa fue.
Acá creo que lo pusieron a prueba, dice en la NBI. NBI. Sí, Bueno, Ah, la Valera dice, lo tentaron. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo, claro. solamente uno busca otra palabra. Pero es esta la idea, ¿sí? Lo pusieron a prueba al Espíritu Santo. Porque mentir, y muchos le mentimos. Muchos le hemos mentido a Dios. Bueno, pero la gravedad de ellos es que tentaron, ¿sí? Hicieron probar al Espíritu Santo. ¿Cuál sería la pregunta controversial ahí que yo no la di? Ahí sí les pido ahí sus opiniones. ¿Habrán sido salvos Ananía y Zafira? No sé si alguna vez se lo preguntaron. Bueno, la palabra dice, ¿no?, que nunca debemos contristar ni demás al Espíritu Santo, pero yo creo que ellos creían. O sea, ellos todo lo que hicieron, lo hicieron creyendo. Y la salvación a nosotros, la garantía es creer, ¿no? Ujú. En este caso, ellos, ¿qué es lo que hicieron? Que por ahí puede pasar en muchos, ¿no? Creyentes, quizás. Ellos se dejaron llenar el corazón por Satanás. O sea, no es que vino Satanás y ¿no? Se poseyó de ellos sino que ellos dejaron entrar a Satanás en su corazón y bueno, fueron llenos de eso, ¿no? De lo que ellos después probaron al Espíritu Santo. Pero yo para mí, yo creo que ellos son salvos, solamente que van a tener, ¿no? Consecuencias, no lo sé, pero la salvación, creo, ¿no? Que me parece a mí que es así. La primera consecuencia la tuvieron ahí al momento, ¿sí? Claro, exacto. Bien. No sé, No, Marta y Gloria, si ustedes habían hecho esa pregunta con Ananías y Zafira, o sea, ¿qué pasaría con ellos? Ellos como tantas personas que pueden haber fallecido o muerto, y como que uno queda en la duda ahí. ¿Lo que hicieron era tan malo como haber perdido la salvación? ¿Qué consideran? no sé, la Tengo palabra lo acá los dice. perros, perdón, los perros ladran mucho, por eso escucho un poco. Eh, no me hice la pregunta en si habrán sido salvos o no. Yo pienso, eh, me pasa esto, que hay una parte de la Biblia que dice que Dios tiene misericordia de quien quiere y que así como renueva su misericordia cada día, no sé, por ahí a lo mejor me hago la misma, o sea, me hago la pregunta, por ejemplo, cuando alguien se quita la vida y que uno dice, ¿y se habrá arrepentido en el último instante? ¿Dios lo habrá perdonado? Y queda la duda, porque la verdad que Dios es Dios y su amor es tan inexplicable que uno, humanamente, uno podría decir, no, no los perdonó porque hicieron mal, mintieron, robaron, etcétera, pero Dios es Dios y no, la verdad que no sé, no sé. Sí, una pregunta difícil. ¿Está bien? Vos, Marta, Eh, habías empezado a decir algo. no, yo como Gloria nunca lo pensé, pero dice la palabra que, como dijo Jesús, ¿no? A mí me podrás decir de todo, pero el Espíritu Santo no, o sea, lo digo con mis palabras. Sí, sí, sí. Como que conquistar al Espíritu Santo o hablar mal del Espíritu Santo es el pecado más grande, no tiene salvación para mí. Yo no sé si fue en intención si es muy malo esto de probar al Espíritu Santo, obvio que sí. Lo que no sé si es perdemos la salvación, yo creo que sí. Eh, el Bien. temor a Dios es lo primero y creería que sí, y la Bueno, perdieron. eh, probablemente ustedes habrán escuchado, al igual que yo, esto de si se pierde la salvación o no se pierde. Hay doctrinas en las cuales se dice que la salvación no se pierde, ¿sí? No es la doctrina que enseñamos como Casa de las Naciones, no es la doctrina en la cual creemos, ¿no? Ahora, eh, ¿cuándo yo soy salvo? Cuando yo creo en que
Jesucristo me justifica. Es decir, que Él ha pagado por mis pecados. Mientras yo pongo la fe en esa obra de Jesús, entonces soy salvo. Dios no me ha de quitar eso. ¿Es cierto? Ahora, ¿cómo dejaría entonces yo la salvación? Es porque por mi propia decisión dejo de tener la fe en esa obra de Jesús. Permito que mi corazón se enfríe y entonces dejo de tener la fe en la obra redentora de Jesús. Gloria lo trajo el tema y dijo, una persona que se quita por sí mismo la vida, y en realidad no sabemos nosotros si tan solo fue una decisión de momento, del calor del momento, pero que haya dejado de tener la fe en la obra de Jesús, y es poco probable. Y en este caso, ellos tentaron al Espíritu Santo, pero no está diciendo que ellos hayan dejado de tener la fe en la obra de Cristo Jesús, que sería lo que me hace dejar la salvación. ¿Sí? No es que Dios me la quita o me la da, soy yo el que accedo a ese regalo o soy yo el que desecha ese regalo. Esa sería la decisión. No está en la decisión de Dios. Dios extiende su misericordia, Dios extiende su regalo de salvación por medio de Jesús, lo extiende a todos. Ahora está en uno, que hay veces que lo tiene, pero qué sé yo, por diferentes motivos, decido, consciente o inconscientemente, dejarlo. Aparentemente, ¿sí? Pueden haber diferentes pensamientos, pero aparentemente aquí, como tantas personas pueden estar representadas en Ananías y Zafira, ellos no han perdido esa salvación que Dios les dio. Digo por tantas personas como aquellas que se han quitado la vida. ¿Sí? Así ¿Por es. qué traemos esto que Gloria lo dijo justamente? Porque está en el mundo evangélico ese pensamiento que todos aquellos que se han quitado la vida, entonces tienen una mala, o sea, tienen un mal fin, ¿sí? No van a pasar el resto de sus días con Dios. No es cierto eso, ¿sí? Puede que sí, puede que no. Yo me inclino más como que puede que sí, puede que estén con Dios. Y también hay que tener presente aquí que eso aparece mucho por ahí en el Antiguo Testamento, es que hay personas que parten, o sea, mueren antes de que esas personas se pierdan. Muchas veces decimos, ¿por qué de tan joven? Bueno, el Señor en su sabiduría, es decir, sabiendo el final de la historia, muchos parten, ¿sí? Porque mientras lo hagan en este momento, van a partir a la presencia del Señor. Y tal vez si los años pasaban, entonces dejaban ese regalo por su propia decisión. Bueno, eso sería más o menos a lo que apuntaba la pregunta del pecado de Ananías y Zafira. ¿Sí? Es una pregunta controversial. ¿Sí? Tranquilamente puede haber alguien que puede opinar diferente. Muy bien. Pregunta número 5. Pregunta número 5 está referida al capítulo 6, versículo 5. Bueno, y ahí creo que ustedes ya conocen a dos personajes, como para contar un poquito, ¿sí? Sin entrar en detalles por ahí, pero sí un poco, porque dice, narrar la historia de dos de los 7 elegidos para servir las mesas. ¿Sí? Ahí, Hechos 6:5 dice así. Primero, ¿qué fue lo que pasó en Hechos capítulo 6? A ver, ¿quién recuerda? Creo que ahí lo tienen presente, ¿sí? ¿Por qué fue necesario juntar o llamar, convocar a 7 personas? ¿Qué era lo que pasaba en el momento? Hechos 6, ahí estamos. No, pasa que los apóstoles, ¿no? Habían mujeres griegas y arameas, dice, y los apóstoles no podían servir la mesa, servir a los que venían, digamos, hablar con todos y aparte de servir las mesas. Entonces decidieron formar un grupo, ¿no? Para que los ayudara en el servicio de al menos atender ese sector de la iglesia, ¿no? ¿Quieres decir?
Bien. Sí, ahí se armó ahí una, como dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo que pasaba ahí? Habían hebreos que habían nacido en la tierra de Israel, es decir, habían nacido en Judá. Bueno, y habían otros que habían venido de otros lados, como por ejemplo, eh, bueno, no estaba acá, pero la historia de Timoteo, vieron que Timoteo tenía una mamá judía y el padre no. Bueno, esas situaciones eran tema de conflicto, cuando no tenían los dos padres judíos, por ejemplo. Entonces siempre había una disputa, una diferencia, e incluso tengan presente cuando ustedes empecemos con las cartas de Pablo, Pablo mismo dice, ustedes, cuando se refiere a los gentiles, y nosotros, cuando se refiere a los judíos. En la carta de Romanos se marca mucho la diferencia. Dice, y siempre le está hablando la iglesia, le está hablando siempre a los convertidos, pero hace como una distinción. Ustedes, que son los griegos, ustedes que son los gentiles, y nosotros, hablándose de los judíos. Bueno, esa disputa ahí hace que entonces Pedro toma una decisión. Bueno, ¿y qué es lo importante acá? O sea, hay muchas cosas importantes, pero empecemos con una de ellas. Hay algo que nosotros tenemos que saber y pedirle a Dios, que acá en Casa de las Naciones se predica mucho sobre ello, y es saber el propósito para el cual nosotros hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque si no nos desgastamos en propósitos para los cuales nosotros podemos servir, pero no es el lugar donde realmente hemos de dar fruto para el Señor. Bueno, acá Pedro se dio cuenta que ellos no podían estar sirviendo las mesas porque ellos tenían que dedicarse a otra cosa. Bueno, de ese modo entonces se convoca. Y uno puede decir, es para servir las mesas. Es decir, es para algo como que no es muy importante. Pero fíjense qué características que le piden a estas personas. Bueno, estas personas tenían que tener 7 varones de buen testimonio. Me gusta cuando Pablo habla en sus cartas el tema del testimonio. Vieron que cuando le dice a Tito o cuando le dice a Timoteo con respecto a las personas que han de servir en la iglesia, les dice que tienen que ser personas de buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Esas características debían tener. Los que nosotros llamamos los diáconos o los líderes. Bueno, tienen que tener buen testimonio tanto de un lado como del otro. Tenían que ser llenos del Espíritu Santo, característica que habíamos visto en Pedro y en Juan capítulos antes, y llenos de sabiduría. ¿Para qué? Para encargarles el trabajo ¿cuál? De servir a las mesas. Bueno, y mientras tanto, entonces, Pedro, junto con los demás apóstoles, ellos entendían a qué habían sido llamados. Ellos habían sido llamados a la oración y al ministerio de la palabra. Muy bien. ¿Quiénes aparecen ahí? Aparece Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Bien. ¿Qué tomaron alguno ahí? ¿Se acuerdan la historia de alguno de ellos? Yo busqué en realidad a dos personajes los más conocidos, ¿no? Felipe y Esteban, Bien. y bueno, Prócoro, algo como para tener una variante, ¿no? Ah, bien. Bueno. ¿Y qué Felipe características había? era apasionado por el evangelismo, eh, y fue a evangelizar a Samaria. Él evangelizó la parte de Samaria. Y bueno, y una de las características que tenía Felipe, que hablaba los dos idiomas, el hebreo y el griego. Eso también lo ayudó también como para, ¿no?, ser parte de esta obra. Eh, Eso está en Hechos 8, de 5 al 12. Después de que la iglesia de Samaria quedó constituida, fue quien le predicó al eunuco, ¿no?, al etíope, Así es. porque parece que se confunde entre el apóstol Felipe y este Felipe, que son dos distintos.
son personas distintas. Este Felipe es el evangelista que fue a predicarle al eunuco y bueno, él fue después llevado en el espíritu a Soto y a Cesarea y bueno, después ahí siguió predicando, ¿no? Este Felipe. Eso es una de las características. O sea, después que se bautizó el eunuco, fue tomado por el espíritu y bueno, uno de los que tuvo el privilegio de viajar en el tiempo, en el espacio y lo demás. Así que estaría muy lindo eso, decir, bueno, hoy tengo ganas de De y ahorrar bueno, tantos salir. kilómetros. Después, bueno, Prócoro, eh, la palabra prócoro quiere decir el que preside el coro. Él era griego, o sea, él estaba en el coro, ¿no? Presidiendo el coro, porque su nombre significa eso. Bueno, después Esteban, ¿no? Es un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Fue el primer mártir de la iglesia, ¿no? De la iglesia que recién se iniciaba. Eh, y bueno, y fue el primer discípulo, eso está en Hechos 6 del 8. eh, También quiere decir coronado y victorioso, ¿no? Ujú. Así, eso que sería la palabra Estéfano. Estéfano es Esteban, coronado y victorioso es el significado de su palabra. Eso más o menos lo que pude encontrar más o menos resumido, ¿no? Qué bueno, muy bueno. Me gustó ahí que vos lo dijiste, Aldo, pero simplemente lo reitero, ¿sí? Para aquellos que lo van a escuchar después, es que hay dos Felipes, uno de los apóstoles, pero acá estamos hablando de otro, como vos dijiste, de Felipe el Evangelista, que se lo conoce, que es el Felipe que aparece en el libro de Hechos. Aparece aquí, después aparece con el etíope, y después también aparece allá en Cesarea con Pablo. ¿Sí? Ese es Felipe que También. tiene a las hijas que profetizan, ¿sí? Pero bueno, Ah, es este personaje. Y que lo dice la misma Biblia, ¿cuál era el ministerio? Era evangelista. ¿Sí? Ahí queda muy en claro su ministerio. Bien, bueno, esa era la propuesta ahí, ¿sí? Saber quiénes eran, Esteban, Felipe, el evangelista. Bueno, buenísimo, ahí también había uno más del cual poder saber que era Prócoro. Y así avanzamos una preguntita más y llegamos al capítulo 7. Bueno, y esto tiene que ver con el tema de la prédica. Ah, iba a preguntar algo acá. En realidad, perdóname, Gloria, pero es a vos la pregunta que te la voy a hacer. Porque vos la sabés. Sí, seguro la sabes. Bien. Que recién Aldo dijo que Felipe sabía dos idiomas, por eso podía ir a evangelizar. ¿Sí? Bueno, ¿qué Biblia? No es en realidad qué Biblia, sino qué libro o en qué idioma estaban traducidas las escrituras para el momento de el libro de Hechos. ¿Qué versión de la Biblia leían ellos? Y ya para ese entonces, el griego, Bien, tiene un nombre en porque especial. estaba hebreo, hebreo y arameo, pero el Nuevo Testamento se comienza con el griego. Bueno, pero acá, cuando nosotros estamos leyendo la iglesia primitiva, no estaba escrito ninguna de las cartas de Pablo, ni mucho menos los evangelios, pero ellos tenían una Entonces, hebreo y escritura, arameo. claro que está en hebreo y en arameo, pero ellos tenían una traducción del Antiguo Testamento, como nosotros conocemos, que estaba escrito en griego. Tiene un nombre esa Biblia, ¿La ¿sabes? Septuaginta? Esa es la Septuaginta, ¿sí? Esa es la que veíamos la otra vez allá en las clases, ¿sí? La Septuaginta, por eso es algo, como es una versión trascendente, porque a partir de ahí surgen varias. Bueno, esa Septuaginta que se escribió por allá por el año 300 antes de Cristo en Alejandría, en Egipto, y que para el pueblo, o sea, para los judíos o para los hebreos del momento, no fue vista con buenos ojos, porque ellos siempre fueron muy celosos de su palabra, ¿sí? No fue aceptada que se hiciera esa versión hacia los griegos, pero como era el idioma predominante, ¿sí? el, el koiné, así era el griego ese, no sé si lo habían escuchado,
el griego que se hablaba en ese momento. Que es algo así como nosotros decimos el castellano antiguo, no es el castellano que hablamos nosotros hoy. Tal vez ni lo entendamos ese castellano. Bueno, de la misma manera el griego. Bueno, ese era el griego que hablaban ahí, el koiné. Pregunta número 6, entonces. Hechos capítulo 7. ¿Puedo hacer un Sí. paréntesis, un segundo? Hoy en la escuela estamos viendo las fuentes primarias y secundarias. Los chicos vienen ya enganchados con traer cosas antiguas y todo. Y hoy me trajo una nena un libro de 1862. Yo le saqué una foto porque no me lo prestó, porque no se lo dejaban prestar. No sé si se ve algo ahí. Estaba escrito en ese idioma, ¿Es decía hebreo? Génesis. No sé si es hebreo, no conozco yo. Ajá. Y tenía una característica el libro. La página empezaba la primera era la última, empezaba al revés. Y le saqué ahí, no sé, no veía mucho yo, pero era un libro, eso decía, no sé. Sí, ahí se alcanza a ver. Muy antiguo, llevó dos, la verdad que las hojas marrones, y todo escrito así, y me dio una impresión tocarlo. eh, Sí. Parece hebreo, y sí. pareciera hebreo, y lo tenía, es una reliquia, ¿no? Que tienen, y me gustó, porque esa fue la fuente que ella llevó, y después le saqué foto, decía esto. Ajá. Pero bueno, eso nada más quería agregar, que Mira pude que, ver. andá a saber, capaz que los padres sabrían ese idioma, ¿no? Dice que es de la abuela, de sus abuelos, pero ahí decía la inscripción de la primera hoja, decía 1862. Mirá Sí, vos. sí. Evidentemente es de esa zona, por lo menos. ¿Sí? Bien. Bueno, a mí siempre me llamó la atención el tema del idioma hebreo, porque en principio Dios eligió esa lengua para dar a conocer su palabra. ¿Mm? Entonces, tiene algo muy diferente a todos los demás. Así como uno dice, el pueblo judío es diferente porque es el pueblo escogido, entonces el idioma también yo lo considero porque fue el idioma en el cual Dios dejó escrita su palabra. Más allá después de todas las traducciones, pero siempre vieron que cuando se cita una frase o una palabra en hebreo, toda la riqueza que tiene, que por ahí en el castellano tal vez no la tengamos. Sí, sí, la Muy bien. lengua. Penúltima, Hechos 7. El arameo y el cananeo ¿Mm? son parecidos. El arameo que hablaba Jesús con los discípulos, dice la palabra, ¿son Eh, parecidos? el hebreo, o sea, el arameo viene de los sirios, porque Ah, ustedes, por ejemplo, ahí en la versión que estamos leyendo, que es la NBI, leerán muchas veces cuando dicen los sirios, ¿sí? Más que nada por ahí cuando entremos a Primera de Samuel o a los reyes ahí, dicen los de Aram, así va a aparecer. Cuando uno lo busca en sí. otra versión dice los sirios. Bueno, ellos fueron los que trajeron ese idioma. El tema del idioma en el cual Jesús habla también es un poco controversial, como aparecen muchas frases, y así, una punta sobre la cual nos podemos basar en esto es el, el cartel que le pusieron a Jesús. Cuando Jesús le ponen el cartel en la cruz, no estaba escrito en arameo. Si uno coloca un cartel, ¿sí? Vos lo querés hacer notar y que todos los que están ahí lo entiendan. ¿Por qué no lo puso en arameo si era el idioma más popular? Entonces uno dice, tal vez no sea el idioma más popular del momento el arameo. Bueno, pero sí es un idioma diferente al idioma hebreo en el cual ellos leían las escrituras. Esa es diferente.
Bien, pero sería de los sirios, ¿sí? Sería de los sirios, venía de allá del norte. Bueno, el discurso de Esteban. El discurso de Esteban empieza en 7:2, ¿sí? Ustedes ahí recién dijeron qué características tenía, que era uno de los 7 que habían sido seleccionados y que fue el primer mártir. ¿Mm? No el primer apóstol mártir, porque ese fue Jacobo, ¿sí? El hermano de Juan, pero sí este fue el primer mártir, aunque no sea apóstol. Bueno, ¿qué pusieron ahí? ¿Qué respondieron? ¿Cómo empezó el discurso, Esteban? Todo lo que puso es como él comenzó con la promesa a Abraham. Así es. Fue Sí. su primera introducción, digamos. Y eso, cuando uno nota, por ejemplo, la prédica de Pedro también en los capítulos anteriores, que empiezan, hoy diríamos nosotros, empezaron predicando a partir de la Biblia. O sea, no empezaron predicando a partir de otras cosas. Empezó a predicar a partir de la promesa dada por Dios. Y eso es algo que nosotros aprendemos para hacer. ¿Cómo empiezo a predicar? Y empiezo a predicar a partir de las promesas de Dios. El hecho de que Jesús haya venido es una promesa de Dios. El hecho que el Espíritu Santo haya venido es la promesa que había dado Dios. Bueno, que cuando nosotros entonces prediquemos, comencemos a hacerlo a partir de las promesas, a partir de no necesariamente a partir de la promesa, pero sí a partir de la palabra de Dios, ¿sí? Ese tiene que ser nuestro inicio. Ese tiene que ser nuestro fundamento, ¿sí? Lo que nos ampara. Bueno, eso es lo que aprendemos y nótenlo, que es lo que hacen a partir de los hechos. Más adelante, cuando sigamos leyendo esta semana el libro de Hechos, cuando Pablo empieza a relatar, él habla a partir de lo que está escrito, a partir de la palabra que está escrita. Bueno, y eso es lo que nosotros tenemos que entender ahora de predicar, a partir de lo que Dios dejó escrito en el Nuevo Testamento. En el libro de Hechos no estaba el Nuevo Testamento. Hoy nosotros tenemos como más material todavía sobre el cual basarnos para predicar. Bueno, y termina versículos 51 y 53 del capítulo 7, que les dice, luego que relata ahí todo lo que ustedes leyeron del tabernáculo de Dios, de la salida de Egipto, de cómo salieron, les termina diciendo duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, el cual es Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Bien. Esto fue, bueno, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Esa recriminación fue la que levantó entonces a toda la oposición y terminaron entonces haciendo de Esteban el primer mártir. Bueno, ahí, últimos 5 minutos, Hechos capítulo 8. Felipe, Hechos capítulo 8, pero antes de ir a la pregunta, noten ahí cómo empieza el capítulo 8, porque capítulo 8, versículo 1, marca algo trascendente para lo que es la lectura de Hechos. Es como que ahí cambia, sería como un punto de inflexión, ¿sí? Se podría decir. Porque ¿qué ocurre a partir de esta situación de Esteban? La iglesia empieza a ser perseguida. ¿Por quién? Por los judíos, no por los romanos. Entonces, la iglesia que es perseguida acá no es por los romanos. Los romanos reciben mucho más adelante, que es con Nerón, ¿sí? Que es cuando muere Pablo, cuando muere Pedro, ahí recién empieza la persecución con los romanos, después vienen los leones, y después recién allá con Constantino, allá termina esa persecución para el pueblo de Dios, es decir, para la iglesia. Pero acá sí empieza la persecución, donde siendo Pablo uno de los primeros, ¿sí? De estos que los persiguen. Y noten que a partir de la persecución es que ellos salen.
Entonces hay como una interpretación que uno puede decir que la iglesia estaba cómoda en Jerusalén. Estaban cómodos, es decir, compartían unos con otros, coinonía, algo así, pero pareciera como que llegó un momento en el cual la gran comisión como que se había detenido. Entonces empezó la persecución. Empezaron a pasarla mal. Y eso hizo que, como contaba Aldo, Felipe se fuera a Samaria. Uno se puede preguntar, ¿habría ido a Samaria, Felipe? A Samaria, justamente, si no era que lo perseguían. ¿Habría ido a otros lugares si no era que los estaban persiguiendo? Bueno, así es como la iglesia, digamos, explotó. Fíjense que Dios, como previó todas las cosas, que en Pentecostés, donde hubo una gran eh, convocatoria de personas, esas personas después volvieron a sus lugares. Cuando nosotros después leamos la carta a los romanos, la carta a los romanos no dice cómo nació la iglesia de Roma, pero se interpreta que nació a partir de estos que vinieron acá, que vinieron a Pentecostés, porque no había quien había ido a predicar allá a Roma. Pablo todavía no había viajado a Roma cuando le escribe la carta. Bueno, entonces así como en Roma, tantos lugares donde la iglesia empezó a crecer a partir de lo que pasó en esa explosión en Pentecostés. Muy bien. ¿Qué fue lo que... la última pregunta, así terminamos ahí con las 7 preguntas. ¿Cómo inició su predicación Felipe? ¿Sí? ¿Qué pudieron responder en la pregunta 8? 7. Perdón, la predicación al etíope. Ahí me faltó letra. ¿En qué se basó Felipe para predicarle al etíope? Un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate. Sí, bueno. ¿Y el etíope qué venía haciendo? Y el etíope venía en su carreta. Bien. No la terminé, pero ¿Venía tomando mate? ¿Qué venía haciendo el etíope? venía paseando. No, venía haciendo algo más. Sí, sí. Venía leyendo las escrituras y Venía no. leyendo las escrituras. Bien. En ese No sabía. momento de la historia, no era sencillo para nada obtener un rollo de las escrituras. Es decir, primero que era carísimo y después era que no era sencillo obtenerlo. Por más que se tuviera el dinero, no era sencillo que tener los contactos. Y lo que hizo fue invirtió. Evidentemente, era un hombre adinerado, tendría sus conocidos, y por eso es que se pudo hacer de uno de los rollos. ¿Sí? Por lo menos el rollo de Isaías lo tenía. Y ese era el que iba leyendo. Y a partir de Dios, fíjense qué misericordia, cómo extiende Dios su misericordia, porque lo llevó al etíope hacia ese pasaje que nosotros leemos en Isaías 53. ¿Sí? Bueno, hay algo importante, paréntesis al margen, Isaías 52 y 53 hablan de lo mismo. ¿Sí? Si lo quieren leer después, nosotros estamos acostumbrados a leer Isaías 53, como que es el sufrimiento del Mesías. Bueno, pero acá Isaías 52 y 53 hablan de lo mismo. ¿Sí? Hablan de lo mismo. Y termino con esto. Isaías 52 y 53 habla de una profecía. Y hay muchas profecías de Dios, que ustedes ahora, a medida que se los diga, van a ver que van recordando, que tienen más de un cumplimiento. ¿Sí? Así como escucharon. Hay profecías de Dios, las de Isaías, que tienen más de un cumplimiento. Es decir, tienen un cumplimiento para un momento histórico, pero eso no quita que esa palabra se vuelva a cumplir. Uno de los ejemplos, recordarán Malaquías, cómo termina el Antiguo Testamento, cuando habla de el Elías que habría de venir. Bueno, esa profecía se cumplió en parte, porque dijo, Juan el Bautista es el Elías esperado, pero también está anunciando aquel Elías que va a venir, o aquel que vendrá con el espíritu de Elías, para los últimos tiempos, para el día grande y terrible y temible de Dios, ¿sí? Que
que es cuando Jesucristo descienda nuevamente aquí a la tierra. Ahí va a aparecer otro. Bueno, esta profecía que leemos en 52 y 53, que era la que venía leyendo, bueno, tiene un doble cumplimiento. ¿Por qué? Porque en el momento estaba referido a que ellos iban a ser liberados, ¿sí? Cuando leemos el capítulo 52, que es el previo al 53 acá, ellos van a ser liberados del asedio que tenían de Asiria y de Babilonia. Entonces, los que tenían que llevar las buenas noticias eran los judíos, y ellos tenían que decir, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Ustedes recordarán ese pasaje. Bueno, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos judíos que iban a dar las noticias de que ellos eran libres. Y nosotros hoy la leemos, cuando Pablo lo trae allá en Romanos 10, y lo leemos en otro contexto, entendiendo que somos nosotros los que tenemos que llevar la palabra de que somos libres, llevando que las buenas noticias es el Evangelio de Dios. Y no estamos diciendo ni de Babilonia ni de Asiria. Por eso tienen diferentes cumplimientos. Bueno, los judíos, este pasaje que venía leyendo acá, el etíope, es considerado que es el pueblo de Israel este, y no es el Mesías al cual hace referencia Isaías 53. ¿Mm? Si ustedes tienen la oportunidad de hablar con alguien que profese la religión judía, o sea, que no tan solo sea judío, sino que la profese la religión, va a notar que este pasaje, que para nosotros es la revelación del Mesías, no, ellos lo toman como que es el pueblo. Es el pueblo el que es azotado, es el pueblo que es oprimido, y es el pueblo que lo sufrió en su momento con los romanos, es el pueblo el cual es, como, a ver cómo dice, fue llevado como cordero, ¿sí? Delante del que lo trasquila. Esa profecía se cumple también con la opresión de los alemanes. Bueno, ellos lo entienden así. Sin embargo, para nosotros es muy claro que se refiere a Jesucristo el Mesías. Muy bien, punto ahí. Comentarios, preguntas.